que toca, como barreras y yugo se explota, siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando como el que pide recibe respuesta, orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo, y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Es orando como recibes nuevas fuerzas, como ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció. Es orando como ves abrir sendos el cielo, orando Dios hace pacto nuevo, si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo, y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas se transformará. Orando el odio se convertirá en amor, aquel que se apartó vendrá el Señor. Se ve el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe. Gracias, Señor. Gracias por esta convicción que nos da, Señor. Bienvenidos a todos a este momento, a esta reunión de oración profética. Nos reunimos para recibir el consejo de Dios en algo tan importante como es la oración. Hoy quiero transmitirte un consejo sobre esto, sobre la oración, como algo determinante. Por eso le puse de esa manera, determinados por la oración. Para ser determinados por la oración, por ese momento tan personal con el Señor, ese momento tan único con Él, debemos hacerlo con la motivación correcta. Y eso lo enseña la palabra de Dios, de qué manera acercarnos a Él, de qué manera pedir, pero también el Espíritu Santo nos transmite cómo hacerlo. Pablo el apóstol, mientras describe uno de los capítulos que yo considero más impactante de conocer al Espíritu Santo, cómo trabaja en la vida de un creyente, es el capítulo 8 de Romanos. Y dentro de todo ese capítulo extenso, pero tan preciado, por lo menos para mí, tan preciado porque todos sus versículos te enseñan algo de cómo iniciar una vida con el Espíritu, cómo caminar con el Espíritu, cómo dejarlo a Él que te enseñe. Y justamente uno de los puntos donde Pablo nos describe cómo dejarlo a Él que nos enseñe es cuando Él dice
que no sabemos nosotros en nuestros momentos de oración o petición. A veces no sabemos cómo pedir, y dice que el Espíritu Santo en nosotros intercede delante del Padre con gemidos indecibles. La palabra indecible significa que no se pueden describir con palabras. Entonces se entiende que Él lo hace con sonidos a nuestro oído, porque lo que no es entendido es por nosotros. Ya conmigo, yo no lo entiendo, pero el Padre dice que sí lo entiende. Dice inmediatamente, Pablo dice, pero el Padre entiende la intención del Espíritu, y de ahí responde. Pero el que no entiende soy yo, porque para mí es un sonido indecible. O sea, para mí es algo que puede expresarse en sonidos como gemidos, como llanto, como risa o como un silencio. Y para mí eso no tiene ninguna palabra involucrada, entonces como que parece nada, no suena a petición eso. Pero el Espíritu es el que lo está haciendo. A mi oído es algo indecible, no lo entiendo. Para mí solamente es un sonido o un silencio. Para mí eso no está haciendo nada. Pero dice que el Padre interpreta lo que el Espíritu está intercediendo por mí. Interpreta lo que el Espíritu, ¿por qué a mí me está provocando risa? ¿Por qué el Espíritu dentro mío me está moviendo a llorar? ¿Por qué el Espíritu adentro mío me está moviendo a guardar silencio? ¿Por qué el Espíritu adentro mío me está moviendo a poder expresar algún tipo de sonido, un gemido? Yo no lo puedo entender, pero el Padre lo está entendiendo. Y dice que el Padre, como entiende el Espíritu, da la respuesta. Entonces, en la Escritura vemos un mapa para poder orar de verdad. Y cuando yo digo que oramos mal, no lo digo en un tono de desacreditar la oración de nadie, sino como una causa en la cual digo, necesitamos aprender. El Espíritu nos enseña a orar. Quiero que usted repita conmigo: el Espíritu me enseña a orar. ¿Por qué le hago repetir? Para que su oído capte lo que usted está diciendo. El Espíritu me enseña a orar. Entonces, si me enseña, debo ser un alumno aplicado de Él y aprender a orar como Él quiere que ore. Y una de las cosas que Él me va a empezar a enseñar es transmitirme la correcta intención o motivación para abrir mi boca y hablar al Padre. Porque si yo no dejo que Él me enseñe, mi oración no va a ser oída. ¿Por qué razón? Porque el Padre mirará mi corazón antes de oír mis palabras. Resalte eso si está anotando. El Padre mirará mi corazón antes de oír mis palabras. Entonces, si en mi corazón veo una motivación incorrecta, pudiendo yo ser un aprendiz por el Espíritu, no va a ser oída mi oración. Y uno dirá, pastor, ¿cómo es eso? Es tan fiel la tarea del Espíritu que fue enviado por el Padre a habitar en nosotros, que el Padre también es fiel a lo que el Espíritu te enseña o debiera enseñarte a tu corazón. ¿Para qué Él va a mandar a alguien a que haga esa tarea tan preciosa y lo va a ignorar? No era eso el Padre. Al Padre jamás lo he visto hacer algo sin un sentido. Y jamás lo he visto a Él sobrepasar por alto algo que determinó o asignó a una persona solo por alguna razón. Veo que Él es fiel no solamente en lo que promete, sino que es fiel sobre todo en la tarea la cual asignó a alguien. Y el Espíritu Santo, quien es Dios y sale de Dios, fue asignado a estar con nosotros, y de tantas cosas que Él hace, una de las principales es enseñarnos. Y la oración es algo que Él nos enseña, como Jesús lo hizo con los apóstoles. Enséñanos a orar, fue una petición de los apóstoles. A mí me encanta cuando el que es aprendiz siempre va a generar preguntas, porque eso hace que el maestro esté desafiado a poder revelar sus conocimientos. Y qué mayor conocimiento que el Espíritu Santo sabe de Jesús y del Padre. Jesús en un momento, cuando habla de la obra del Espíritu, en Juan 16, Él dice que tomará el Espíritu de Él y nos lo hará saber. Qué preciosa tarea del Espíritu, que Él nos permite aprender y conocer cómo Jesús lo hace.
Y Jesús prometió algo. Dice que el que cree en Él hará las cosas que Él hizo y mayores. Entonces pregunto y alineamos y atamos los cabos. Si Jesús ya anticipó antes que el Espíritu venga sobre todos, que el que creía en Él haría las cosas de Él y como Él, a la manera de Él, a la motivación de Él, y aún superarían la cantidad de obras, porque sería repartido en mucha gente. Eso se refiere a mayores obras, que está repartido a más gente todavía. Si Él lo anticipó, y cuando explica qué va a hacer el Espíritu Santo, dice que Él va a tomar de Él y lo va a hacer conocer al que cree. Yo pregunto, esa promesa de Jesús, para cumplirse en alguien, debe ser alguien que le pregunta al Espíritu, que le enseñe. Cuando alguien se pone en esa posición de Espíritu Santo, enséñame, vos le estás pidiendo una de las tareas más principales que Él tiene asignada, que es enseñarte, pero cómo Jesús lo hace. Y entonces en ese momento, cuando vos sos un aprendiz, un discípulo aplicado y oís y lo traes a tu vida cotidiana para empezar a hacerlo así, vos estás actuando como Jesús. En ese momento se está cumpliendo lo que Él prometió: el que cree en mí, las cosas que yo hago hará. Aleluya, resalte esa palabra. Yo no sé cuánto le generó expectativa, a mí ya me generó expectativa eso. Si en ese momento pasa eso, Él me enseña, yo escucho con atención, oigo con atención y después lo llevo a la práctica cotidiana, diaria. Está pasando lo que Él dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago hará. Y las mayores aparecerán, porque siempre que se enciende uno, es muy posible que más se enciendan. Y de repente lo que empieza en uno se puede empezar a multiplicar en más personas. Y se cumple la otra parte, y aún mayores, porque hay más haciendo algo. ¿Qué? Preguntando al Espíritu Santo cómo hacerlo, y Él te enseña cómo Jesús lo hace. Y se empieza a cumplir una gran herencia del Evangelio: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuándo Jesús está conmigo? A veces lo aplicamos solamente a los momentos tristes, difíciles o desafiantes a nuestras vidas. Ahí creemos o ahí consideramos necesitar la presencia del Maestro. Pero el compañerismo de Jesús a través del Espíritu va más allá de momentos difíciles o momentos tristes. Va en el continuo vivir. Su compañerismo a través del Espíritu es en el continuo vivir. Y siempre el Espíritu está con nosotros en una modalidad también de maestro. Él siempre está atento a que alguien le pregunte. Él siempre está dispuesto a enseñar. Si no, pregúntale a los que han sido llamados a uno de los 5 ministerios, cómo son personas que siempre tienen algo para enseñar, siempre tienen algo para aconsejar, y cuando le preguntan siempre tienen algo para desarrollar. Por lo menos yo soy una persona así. Cada vez que hablo con alguien, siempre se me sale una enseñanza. Y a veces no es que la tenía en la mente. Muchas veces conversando empezamos a meditar cosas de la Biblia y empiezan a surgir consejos, entendimientos y palabras. Y no nos damos cuenta, pero es el Espíritu con nosotros, abrazándonos bajo el conocimiento de Jesús y enseñándonos cómo Jesús lo hace. Lo único que faltaría de esa reunión es que el que estuvo ahí prestando atención lo lleve a practicarlo y estaría siendo como Jesús y estaría cumpliendo esa herencia. Por eso quiero enseñarles brevemente la correcta motivación para orar. Porque cuando oramos mal, me refiero a que lo hacemos con la motivación incorrecta. Y la motivación incorrecta viene por falta de enseñanza o viene por falta de práctica. El que no tiene enseñanza es ignorante y es tratado de una manera. El que tiene enseñanza y no practica también es tratado de otra. Pero cuando uno presta atención a que muchas cosas, casi, yo diría todas, que tienen que ver con vivir en la fe o practicar la fe, todas son enseñadas por el Espíritu Santo. Sí, puede aparecer el nombre de Pablo, el nombre de Pedro, el nombre de Juan. Puede aparecer el nombre de las iglesias, de las cartas, pero es el Espíritu haciéndolo.
Y yo no puedo no pensar si es que eso que escribieron esos hombres de Dios no vino a causa que ellos preguntaron. A mí me da a entender que sí, porque ya lo mostraron cuando fueron discípulos, preguntándole a Jesús cómo orar, preguntándole hasta cuántas veces perdonar, o preguntándoles cosas, y Jesús enseñaba. Resalta una palabra. Si quiero aprender, debo preguntar. A veces la gente toma con que son aprendices solamente porque oyen, pero a veces son cosas que no preguntaron. Y generalmente cuando la persona no es la pregunta que tiene, no le presta tanta atención. Entonces, tienen un tiempo de enseñanza, pero no de aprendizaje. Generalmente para aprender uno debe tener la atención ahí. O puede ser que no es una pregunta que tengas, pero llama tu atención lo que empieza a hablar. Y ahí te surge una pregunta. Una de las principales preguntas que deberían surgir en el corazón de un discípulo es: ¿y cómo hago eso? Ese que pregunta ¿cómo hago eso? Es alguien que ya está pensando modificar cosas de su vida para introducir esa enseñanza. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo eso? Y ahí usted está trayendo al Espíritu Santo a su corazón. Ahí es donde el mensaje empieza, como describe la Biblia, a arder en el corazón de alguien. Y cuando arde el mensaje en alguien, pasa lo que el fuego hace con todas las cosas. Los cambia de forma. Y les transmite una pureza mayor de la que tenían. Y eso los posiciona en un valor más alto del que tenían. Miren cómo todo puede destacarse. Eso es llamado exaltación. Pero miren cómo pasa la exaltación cuando alguien empezó a preguntar: ¿y cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo hacer esto para quitar, modificar rutinas y meter esto? De ahí empieza el fuego a arder, la transformación, la pureza a aparecer y el valor que queda por encima. Y esa persona empezó en un valor y termina exaltado en otro valor porque preguntó cómo. Ahora, la falta de pureza en la iglesia, la falta de exaltación de la iglesia es por causa que la iglesia no pregunta cómo. Dicen amenes, lo cual por ahí ignoran, pero los amenes son compromisos. Dicen amenes, sellan con sus bocas el compromiso, pero no preguntan cómo. Dicen aleluya, lo cual son expresiones de alabanza y de alegría por lo que se dice. Se dice gloria a Dios, los cuales exaltan a Dios diciendo este mensaje es verdadero de Dios. Pero dicen cosas que después no las llevan a la obediencia al mensaje. Porque el que dice amén ya se comprometió. El que dice aleluya se está regocijando con el mensaje. Y el que dice gloria a Dios está diciendo este mensaje viene de Dios. Y si yo me comprometo, me regocijo y reconozco que el mensaje viene de Dios, ¿cuál es la causa y cuál es la excusa entonces para no hacerlo? Me alegro, me comprometo y reconozco que viene de Dios. ¿Y por qué no salgo después a practicarlo? Yo creo que la ignorancia de las personas o las correctas intenciones en lo que hacen los privan de recibir lo que hay detrás de la obediencia. Por eso, permítame, con mucho respeto, pero con entendimiento en la palabra, corregir el corazón. Quiero que leamos la explicación de Jesús de la oración en Mateo 6, versos 5 al 15. Está todo el contexto de la oración y no podemos perdernos ningún detalle. Por eso vamos a leerlo completo. En la versión de Palabra de Dios para Todos dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. ¿Cuál? La alabanza del hombre. ¿Por qué? Porque eso buscaron.
Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. ¿Por qué Él me recompensa? Porque yo busqué la alabanza de Él. Ya vamos viendo las motivaciones. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. Esas son las personas que piensan que hablan tanto porque quieren convencer a Dios de algo. Quieren hacerle notar a Dios que lo que están pidiendo está bueno, que se lo den. Y yo digo, ¿cómo un hombre va a intentar convencer a Dios si la mente de Dios es superior a la del hombre? Pero bueno, dicen que son gente que no conocen a Dios, no saben relacionarse con Dios, entonces piensan que hablando mucho y convenciéndolo Dios va a decir, tenés razón, toma esto. No. Y Jesús ya dijo, no hagan eso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan incluso antes que se los pidan. Por eso dice, es innecesario que ustedes intenten convencer a Dios, porque Él sabe lo que ustedes necesitan. Pero la correcta intención de querer convencer a Dios te hace de no recibirlo. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Me encanta porque todo el contexto de la oración, Jesús corrige la incorrecta motivación del corazón de la gente cuando oraba. Entonces Él nos muestra algo. Han orado mal mucho tiempo. Por eso hay cosas que ustedes consideran que necesitan y aún no aparecen. Primero, si siguen el ejemplo de los que enseñan en ese tiempo, los fariseos y los saduceos, eran diferentes denominaciones de la misma fe judía. Es como hoy que hay un montón de denominaciones de la fe cristiana, los bautistas, los pentecostales y diferentes. Cada uno enseña a su manera, por eso yo no creo en las denominaciones, yo creo en la fe completa de Cristo. Yo creo en el cristianismo, en la fe de Cristo. No creo en las denominaciones porque dividen a Cristo en muchas cosas. Pero bueno, punto aparte. Estos que eran parecidos a eso, dividieron la fe judía en interpretaciones. Los fariseos creían en algo, los saduceos creían en otra cosa. Y bueno, se peleaban. Ese era el ejemplo ministerial que tenían los judíos. ¿Y cuál era el ejemplo en la oración? Que ellos buscaban la alabanza del hombre. Ellos querían exponer sus conocimientos y que la gente diga, qué tremenda oración, cuánto conocen, cuánto saben, mirá cómo hablan, mirá cómo alaban a Dios, mirá cómo lo hacen. Y hacían algo públicamente que debiera ser privadamente. Ahora vos te preguntarás, ¿qué pastor no se debe orar públicamente por la gente? Sí, se debe orar públicamente por la gente. Lo que no se debe públicamente es demostrar tu intimidad con Dios. Porque es algo que debe ser privado. Cuando vos te pones acá y querés tener tu tiempo de intimidad con Dios y mostrar a la gente cómo hace las cosas, delante de Dios no está bien. Porque la intimidad para la interpretación de la Biblia, de la oración, es tan íntima y privada como es la relación sexual del matrimonio. Es necesario estar a las puertas cerradas, es necesario ahí tener una intimidad. Ningún matrimonio decoroso tendría una relación sexual en la calle, en la esquina o delante de la gente. Sería corrupto y morboso y sería degenerado. Pero el que intenta mostrar esa relación personal con Dios, esa oración íntima con Él de forma pública, está cometiendo el mismo error. Estás queriendo exponer cosas que debieran guardarse en lo privado. Se debe orar por la gente porque eso es mostrar el don, la unción, la misericordia de Dios. Dios eso lo ama hacer eso. Pero hablar con Dios, eso que debe pasar en privado solamente en puerta cerrada. ¿Por qué?
Porque en la puerta cerrada vos estás mostrando que buscas la alabanza de Él. ¿Qué significa la alabanza a alguien que te reconoce? Porque ahí en lo privado Él puede hablarte también francamente. Yo te diré algo. Si vos buscas la alabanza del hombre haciendo esas cosas, vas a ver muy poco de Dios en tu vida. Pero si vos buscas la alabanza de Dios, hay cosas que lo que Dios muestra en privado a veces es mucho más abundante que lo que muestra en público. ¿Por qué? Porque en público el tema se basa en la fe de la gente. En lo público depende de la fe que la gente, la expectativa que la gente ponga. Ya hemos visto que en lo público hasta Jesús se vio limitado en hacer algo porque no había fe, lo cual pasó en Nazaret. Pero en lo privado, en lo personal con Dios, hay una abundancia de Él con vos. Porque ya no depende de la fe de la gente, depende de tu corazón para Él. Y si sos un amante de Él, Dios se derrama abundantemente sobre tu vida. Y vos te derramás abundantemente con Él. Por eso entendés por qué hay cosas que deben ser privadas con Él. Pues si vos las vivís solamente públicamente, la incredulidad de las personas hasta te pueden limitar a vos de conocer a Dios más profundamente. Pero cuando vos vas a lo privado, a lo íntimo con Él, y vos sos un creyente y lo querés conocer, hay una abundancia de Él que cae. Eso fue una de las cosas que Jesús quitó y corrigió. Otra cosa, el querer hablar demasiado, el creer que cuanto más hablo, Dios más me presta atención. Lo cual es un pecado llamado de elocuencia. ¿Qué significa? Alguien que habla hasta cosas que no entiende. Habla y repite cosas que no están en su corazón, están en su mente, no están en su corazón, o fueron oídas, pero aún no fueron experimentadas o conocidas personalmente, y habla cosas que no entiende. Entonces son cosas desconocidas para Él. Y si son cosas desconocidas para Él, Dios no las reconoce como algo que vos le ofreces a Él. Entonces no es un sacrificio, no es una ofrenda, no es una dedicación. Entonces Dios no va a venir por eso. Y otra de las cosas es la demostración o la apariencia externa. Cuando la gente tiene metido en la cabeza que debe tener una posición específica para orar. Cuando piensa que si no está de una manera determinada en su cuerpo, Dios no escucha, como están los que son fieles a arrodillarse. Y está bien si vos lo haces así por adoración a Dios, pero si vos lo haces porque pensás que si no te arrodillas Dios no te escucha, es una incorrecta motivación del corazón. O si lo haces de otra manera, o tenés que estar vestido de tal manera. Usted dirá, qué exagerado, pero se imagina lo que la mente humana llega a interpretar. Hay gente que hasta trajeado se mete a orar porque considera que si no están trajeados Dios no lo escucha. De verdad lo digo. Se visten, entran de gala a orar, pensando que si no están así, Dios no los escucha. Entonces, 3 cosas Jesús quitó del corazón inmediatamente antes de enseñarnos cómo. A mí me encanta porque Jesús dijo, ustedes como no conocen, primeramente les tengo que romper lo que sí conocen, que está mal. Les quitó la apariencia externa, les quitó el hablar mucho y les quitó la gran demostración de palabras. Quiten eso de sus corazones. Sino que les enseñó a que sean sencillos en sus palabras, que hablen con verdad cosas que ellos tienen en su corazón y que expongan la condición de su corazón delante de Dios y que disfruten que son hijos. Que aprovechen la relación con la paternidad. Porque cuando Jesús dice, voy a enseñarles, ya primeramente piensa en el momento. El momento, Él dice, están haciéndolo mal, ya genera como un cierto clima, ¿verdad? Está orando mal. Bueno. Y Él empieza luego a usar una palabra, dice, oren así. Mi memoria de lo que he leído en el Antiguo Testamento no me recuerda una oración que haya empezado con la palabra Padre como Jesús sí empieza. Sí me recuerdo que usaron atributos de Dios como Elohim, Adonai, Señor, Dios, Sebaot, Dios de guerra, Dios de batallas, el Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el Altísimo, y expresiones así. O directamente Yahweh, o como decían Hashem, decían ellos, el Señor. O expresiones así, siempre como una posición de respeto, como sintiendo que
que hablaban a Dios, pero como en cierta distancia, ¿no? Pero Jesús dice, bueno, pero ustedes oren así. Y empieza diciendo la palabra Padre. Pero ni siquiera fue la palabra Padre que el adulto utilizaba para llamar Padre a su papá. Sino que él empieza con la palabra más sencilla y más dulce del lenguaje arameo, que era una palabra usada por los niños llamada Abba. Y la expresión Abba era algo usado, era un lenguaje de los niños. Era un lenguaje de niños, era un lenguaje aparte cariñoso del niño a su papá. Era Abba. Entonces eso, imagínate cómo empezó a quebrantar la mente de los que estaban presentes. Ustedes preséntense así ante Dios, díganle Abba. En ese momento empezó a quebrantar la lejanía, la apariencia y todo lo que pensaban. Y empezó a llevarlos a que entiendan esa relación tan cercana con Dios. Abba. Una relación cercana, amorosa y de confianza. Acérquense así. Con amor al Padre, con cercanía al Padre y con confianza al Padre. Yo cuando sé que hablo con mi papá, sé que mi papá y ya me demanda respeto, pero tengo un lenguaje de intimidad, de confianza, de cercanía. Y Jesús les hizo reflexionar a los judíos presentes en el monte. Porque inmediatamente la mente humana es rápida. Imagino que todos habrán pensado cuando eran niños y cómo le hablaban al papá. Cuando decían Abba. Y dijeron, ¿así tengo que hablar a Dios? ¿Así tan sencillo como yo le hablaba a mi papá? Porque entiendan algo, esa cultura respetaban mucho a la paternidad. Ellos respetaban mucho a sus papás. Así que ellos entendieron, respeto a Dios, pero a la vez tengo una cercanía de amor. Tengo una relación de confianza, de amor, hay sentimientos mutuos. No es algo lejano, no es algo muy con protocolos y demás, sino que es cercano, es algo sincero, es algo que puedo hablarles con mis propias palabras y explicarles. Jesús, yo le diría, si Jesús habrá sabido lo que pensaban, habrán dicho, sí, es así. Abba. Cuando aparece la palabra Abba quebranta la correcta motivación del corazón. Cuando aparece la palabra Abba en el corazón de alguien, uno es posicionado en el lugar correcto. Cuando uno dice Abba, con esa convicción, una vez escuché a un apóstol que enseñó que la palabra Abba Padre, que Pablo menciona, que cuando viene el Espíritu y nos adopta, uno clama Abba Padre. Dice que en ese momento cuando uno es adoptado por el Espíritu y esa convicción viene al corazón y uno dice Abba Padre, dice que en el mundo espiritual, dice que se entiende que esa persona está empezando a entender que es heredero de Dios. Está empezando a entender que es hijo de Dios, coheredero con Jesús y heredero de la promesa. Cuando dice Abba, es como que despierta y se da cuenta de la relación que tiene con Dios, y es como que se vuelve toda una atención del cielo sobre ese corazón, porque el que dice Abba va a empezar a pedir desde el mismo lugar que Jesús se relaciona con el Padre, y el cielo presta atención. Ahora, la palabra Abba no es mágica, no es como si Abba y ya está, el cielo está atento. No, recuerda que te dije que el Padre mira el corazón antes de oír las palabras. El que dice Abba debe hacerlo como Pablo dijo anticipadamente, es porque el Espíritu te adoptó. Y vos sentís en ese momento de adopción la cercanía a Dios. Una de las cosas que yo veo, me está pasando el tiempo rapidísimo. Una de las cosas que yo veo en la iglesia es la lejanía de la iglesia con Dios. Yo cuando estoy a veces ministrando en lugares veo que cuando le hablas cosas de la herencia de Dios, las caras muestran como que ellos están distantes a eso y como que sienten que no es para él, como diciendo, y yo la verdad eso no voy a ver, no voy a vivir, no voy a experimentar. No sé por qué tiene esa interpretación. Entonces entiendo que tienen la incorrecta motivación del corazón cuando oran, porque piden como queriendo pedir, por favor, si te sobra algo, dame. Por favor, si tenés ganas, ayúdame. Aún hay gente que ha orado así,
Señor, por favor. Y suplican como diciendo si fuera alguien desconocido. Entonces entiendo que el Abba Padre debe activarse en su corazón. Y es el Espíritu Santo el que lo hace. La santa expectativa surge cuando alguien tiene esta convicción que lo que habla el Padre, una vez que lo habla, queda en las manos del Padre. Cuando uno tiene esa convicción de Abba Padre y se relaciona desde ese lugar, uno pide, habla a Dios y tiene santa expectativa porque sabe que lo que acaba de hablar ya está en las manos de Él y que en las manos de Él, Él va a dar su voluntad y por lo tanto va a ser lo bueno, lo agradable y lo perfecto para mí. Lo solté a sus manos y en sus manos yo creo que todo es posible. Entonces ese corazón tiene santa expectativa porque dice, me lo saqué de mí y lo tiene mi Padre. Y mi Padre sabe qué hacer con ese asunto. Y esa convicción te dice lo siguiente: si se lo pedí, ahora espero recibir. Si lo llamé, ahora espero que me dé el acceso. Y si lo busqué, ahora espero encontrarme con Él. Aleluya. No sé cuánto aleluya habrá del otro lado. Pero corrigiendo otra incorrecta motivación es que cuando la gente pide, está hablando a Dios. En su mente empiezan a crear o inventar un plan por si Dios dice que no. Entonces están orando a Dios, necesito una sanidad en mi cuerpo, pero en su mente ya están diciendo, bueno, si Dios me dice que no, yo voy al médico y me da la pastilla y hago el tratamiento y hago todo, y ya empiezan a poner la esperanza en eso. Piden, pero en su mente ya planean hacerlo de otra manera. Entonces no pusiste la situación en las manos de Dios, sino que sería así: le hablaste a Dios, lo tuviste en tus manos y lo llevaste a otra persona. Es como que vos hables con Dios y digas, sí, Señor, sabés que tengo una moneda acá en mi mano y es una moneda pesada, y mientras hablas con Dios se lo das a otro. Si no hubo una entrega a Él, tampoco habrá una respuesta de Él. Entonces la gente habla, pero planea depositar su esperanza en otro lado. Y eso es una incorrecta motivación, eso es una mala motivación del corazón, porque eso es algo que surge de la duda. Hablo a Dios y la gente te dice, sí, yo oro a Dios. Sí, yo se lo pedí a Dios. ¿Y por qué no viene? Lo que no reconocen es que en su mente, mientras lo dijeron, pusieron su esperanza en otra cosa. Señor, necesito un vehículo para moverme, ya no puedo andar así. Y mientras hablan a Dios, ponen su esperanza en pedirle prestado al primo, al tío, comprar un auto a 2 mangos, todo hecho pelota por tenerlo, perdón la expresión. Entonces, dijo a Dios la necesidad de un vehículo, pero ya puso su esperanza en cosas prestadas y demás. Claramente, Dios no vio que depositaste esa necesidad en su mano. Por eso no recibieron. Y ahí se entiende lo que Santiago dice el apóstol: piden y piden mal porque piden para su deleite. Ahora, vos dirás, pero Jesús cuando nos mandó a orar no nos aclaró en qué cosas pedir solamente, si espiritual o material. No, Jesús incluyó todo, porque Él venía hablando de todas las cosas que el ser humano pasa y que tiene que hacer. Él habló de lo espiritual, del carácter, la relación con la gente, habló de la relación matrimonial, habló de la lámpara de los ojos, que es la lámpara del cuerpo, que son los ojos, habló de la envidia, habló de la falta de perdón, habló del dinero, habló del ayuno, de la oración, habló del matrimonio, habló de todo y concluye con los 2 cimientos. Él habló de todo lo que el ser humano puede experimentar, vivir o tener. Entonces Él nos llevó a que podamos pedir en todos esos asuntos. Entonces, ¿por qué Santiago el apóstol dice que pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites. Lo que Santiago quiere decirnos es que pedimos mal para nuestros deleites porque no pedimos cosas relacionadas a la voluntad de Dios sobre nosotros. Y son deleites, deseos que yo pienso que necesito, pero en realidad no necesito. Y son peticiones que hago diciéndole a Dios, pero poniendo la esperanza en otro lado. Por eso dicen, no reciben ustedes. Porque su deleite no está siendo en la petición a Dios. Su deleite
está haciendo la esperanza en otro lado. Por eso dice, Dios no responde la petición que no se hace directamente a Él, que se deposita en Él. Cuando vos podés hablarle a Dios, pero si no pone la petición en sus manos, Él no tiene responsabilidad de responder. Entonces mucha gente te dice, sí, hablé a Dios, pero ya arreglé con fulano. Sí, le dije a Dios, pero a mí me dijo el médico. Sí, ya le dije a Dios, pero mi vecino me va a prestar. Y así anda la gente. Entonces no entienden que si vas a pedir, tenés que ponerlo en sus manos. Y punto 3, esperar su respuesta. Y aunque Él se tardara o parezca tardar, la promesa dice, espérala porque sin duda se cumplirá. Aleluya. Aleluya. Para finalizar, entonces, ¿cuál es la correcta motivación para hablar? Es la fe. Antes de hablar debo tener fe. Las Sagradas Escrituras dicen en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, en la misma traducción, Palabra de Dios para Todos, dice, las Escrituras dicen, el apóstol Pablo hablando a los Corintios, tuve fe y por eso hablé. Y dice, ya que tenemos, escuche esto, el mismo Espíritu que da fe. ¿Qué hace el Espíritu? Da fe. Teniendo el mismo Espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. ¿Qué significa eso? La correcta motivación a la hora de pedir es que antes de hablar vos tengas la convicción que vas a dejar eso en las manos de Dios. Entonces, si no tenés la convicción, no abra la boca. Pero si tenés la convicción, abrila toda y describí todo. Porque quedará en las manos de Dios. ¿Y dónde debe estar basada la fe cuando oro? En la relación de padre e hijo que nos ha sido dado por Jesús y que el Espíritu Santo nos atestigua al corazón. Dile al Espíritu Santo que te enseñe a orar así y descubras los maravillosos resultados de quien ora correctamente. Aleluya. Para finalizar me queda 1 minuto. 2 en realidad. Te separo estas 2 cosas y si vos lo sabés entender, así va a cambiar tu oración. Y así van a cambiar los resultados y así vas a prosperar en la fe. Punto 1, te separo. Una cosa son peticiones y otra cosa son recompensas. Por favor, entiéndame esto. Y si usted no tiene un cuaderno o un celular para anotar, no se distraiga ahora ni corra. Escuche después este último minuto y anótelo. Pero ahora presta atención. La petición, ¿qué es? Es transmitir tu necesidad a Dios y dejarlo en su mano. Y es esperar la respuesta de Él. Pero ¿cómo entonces pido bien para que venga la respuesta? Te explico. Las peticiones son cosas que están ligadas a lo que yo tengo asignado en la tierra. Escuche. No solamente lo ministerial y espiritual que deben descubrirlo. Te exhorto a que el próximo año lo descubras, porque es algo muy importante que tenés que desarrollar en la vida. Pero también sobre otros asuntos que ya tenés asignado. La primera asignación que tenemos al nacer es ser hijo de alguien. Entonces, mi petición debe ser: Padre, enséñame a ser hijo. Padre, dame recursos para honrar a mis padres en la tierra. Padre, dame amor por mis papás. Papá, dame paciencia por mis padres. Señor, y hablar lo que necesites para poder hacer algo que Dios manda, honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque la petición provoca provisión. Y la palabra provisión es una palabra compuesta, está formada por 2 palabras. El prefijo pro y la palabra visión. El pro significa darte a favor o darte a favor de lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser un hijo. Entonces, yo debo pedir ser un buen hijo y pedir todo lo que necesite para ser un buen hijo. Desde el carácter, los sentimientos y hasta lo material. Si yo pido eso, ¿me está entendiendo? Por favor, entiéndame esto porque le puede cambiar la vida. Le va a cambiar la vida. Esa es la primera asignación que tiene cuando nace. Si usted pide así, siempre seremos hijos hasta que nuestros padres partan. Entonces, mientras los padres están en la tierra,
Señor, y usted pida todo lo que usted sabe que necesita que yo le dé para honrar a padre y madre. Desde la conducta, desde la relación y desde la finanza y lo material. Siguiente asignación es el matrimonio. Cuando usted comienza a vivir esa faceta de matrimonio, si es varón esposo, si es mujer esposa, y usted empieza a pedir a Dios ser un buen esposo, ser una buena esposa, y lo mismo, desde lo sentimental, desde el carácter, desde la sabiduría y desde lo material, Dios lo va a dar. Próxima asignación, la paternidad y la maternidad. Si usted empieza a pedir a Dios ser un buen padre, una buena madre, otra vez desde los sentimientos, desde el carácter, de la sabiduría y de lo material, Dios va a dar. Próxima asignación. Bueno, ya empezamos con los parentescos, el abuelo, el bisabuelo y si Dios te da vida. Pero también hay otras asignaciones que son parte de la vida como el estudio y el trabajo. O en algunos que Dios le dio el don y el talento de ser empresarios o emprender negocios. Si usted hace lo mismo, pide a Dios sobre esa asignación, el carácter, la sabiduría, las emociones y lo material, Dios va a dar. Y lo ministerial, lo espiritual, la hermandad, bueno, el que dice, yo no sé qué llamado tengo, el primero que tenés es ser hermano. Ser hijo de Dios y ser hermano con la familia de fe. Señor Padre, enséñame cómo ser un buen hijo con vos y hermano con la familia de fe. Entonces, desde lo espiritual, lo emocional, la sabiduría y también lo material. Porque la Biblia manda en que cubramos la necesidad del hermano si tiene necesidad. No sé cuánta expectativa hubo ahí en ese momento. Y el que es ministro, que tiene llamado y el que empieza a conocerlo también. Padre, dame la provisión en el espíritu, la provisión en la sabiduría, la provisión en el carácter y la provisión material. ¿Y sabe lo que hace Dios? Tómalo. Porque no estoy pidiendo cosas para mis deleites, no estoy pidiendo mi esperanza en otras cosas, sino que estoy preguntando a Dios, pidiendo a Dios asignaciones que tengo, necesito que me dé, y Dios, como ve que dependo de Él y como es algo asignado a mi vida, me lo da abundantemente. Ahora, ¿la recompensa qué es, pastor? La recompensa viene por un buen trabajo. La recompensa es la generosidad de Dios por trabajar bien. ¿Cómo es eso, pastor? Jesús lo explicó así. El que oye su palabra y la practica es un buen obrero. Y él ya determinó algo en la parábola de los talentos. Al negligente, al que tenía una pequeña medida, pero no trabajó bien, se le quitó. Y al que trabajó bien, se le dio más. Entonces el aumento no es para cualquiera, el aumento es para el que trabaja bien. El que trabaja bien y sigue pidiendo, Dios le aumenta la medida y pasa de un 30 a un 60, de un 60 a un 100 por uno. ¡Aleluya! Los que están acá digan aleluya. Gracias, Señor. Entonces, si yo pido bien, conociendo lo que tengo asignado en la vida, y pido que Dios me dé a favor de eso para hacerlo según su corazón y espero en Él, Él me va a dar. Pero la abundancia de eso va a venir como un pago por el buen trabajo. Y Dios va a hacer que lo que tengo se empiece a extender y empiece a crecer. El mal trabajador, el mal obrero es el que teniendo la oportunidad de tener el consejo o la provisión, pone la esperanza por fuera de Dios. Entonces hace las cosas mal. El apóstol Pablo, cuando explica a los corintios acerca de que somos nosotros la labranza de Dios, el trabajo de Dios, él pone el ejemplo de los edificadores. Dice, el fundamento es uno, es Cristo, nadie modifica esto, pero cada uno vea cómo sobre. Edifica significa cómo trabaja con el mensaje. Y Pablo pone dos grupos, lo cual me parece como una especie de ironía de Pablo, en el sentido de decir, si vos tenés para elegir paja, madera, hojarasca y oro, plata y piedra preciosa, ¿quién no elegiría el segundo grupo? Pero Pablo dice, hay gente que elige el primero. Elige lo barato, lo mediocre, lo miserable y lo destructible. Elige lo que no valen. Pablo mostrándonos la gravedad, la estupidez del hombre que no busca la voluntad de Dios teniendo la oportunidad de hacerlo. Y decide
obrar como se le da la gana. Dice que cuando vienen las pruebas de fuego, eso es destruido. Pero el que sobreedifica, el que trabaja, el que edifica, el que hace la obra con lo mejor, el oro, la plata, las piedras preciosas, que eso representa que es lo que viene de Dios, dice que la prueba viene y eso no se destruye y la persona es recompensada. La recompensa es el pago por el buen trabajo, pero el buen trabajo viene cuando pido sobre mis asignaciones y espero la respuesta de Dios. Yo te digo, no se tardará el Señor en responder. Por eso hoy, por la misericordia de Dios, he traído esta reflexión para que ores bien. Porque si orás de esa manera, la petición está ligada a tu asignación. Tardás 2 o si no 5 minutos en examinar tu corazón y saber qué cosas tenés asignadas. Ser padre, ser hijo, ser abuelo, ser un trabajador, ser un empresario, ser un estudiante, ser un ministro, ser un hermano en la fe. Y vos empezás a pedir lo mejor de Dios para hacerlo bien. Y cuando Dios te lo da, lo haces bien, recompensa vendrá. Llamado aumento. Llamado mayores medidas. Llamado mayores favores de Dios. Y en vos se cumplirá que cuando pidas Dios te dará. Que cuando busques vas a hallar y cuando llames se te va a abrir la puerta. Padre, te alabamos en este momento, Señor. Hoy oramos, Padre. Oramos alineados a esa palabra que el Espíritu nos enseña a orar. Y en este momento, Padre, yo te pido que proveas sobre esta palabra el espíritu de avivamiento al corazón. Que esta palabra arda al corazón como un mensaje vivo. Y aquel que lo cree y lo recibe, actúa el mensaje como la obra del fuego. Y empiece a quemar lo impuro. Y empiece a dar pureza al corazón, limpio de corazón, como nos decías anoche, para verte, para conocerte, para experimentarte en mayores medidas. Y dales un valor mayor. Exáltalos porque han humillado su corazón. ¿En qué momento Dios exalta? Cuando haces el buen trabajo, cuando has recibido la petición pero has trabajado bien en su voluntad. Dios te exaltará porque la promesa en Deuteronomio 28 es ser cabeza y no cola, estar por delante y no por detrás. Eso significa que Dios quiere hijos que sean ejemplos, modelos, destacados, distinguidos, que las naciones vean cómo Dios trabaja y obra en los hijos de Él. Entonces Dios será alabado, honrado y exaltado por la gente que verá una gran diferencia sobre tu vida. Hay unciones, hay favores, hay aromas, hay cosas que Dios desata en recompensa por el que trabaja bien. Y quiero decir en esta hora, querido hijo e hija de Dios, si has sido un obrero bueno, si has sido un obrero que has buscado la voluntad de Dios, que has preguntado a Dios y has pedido sobre las asignaciones que tenés, Dios también va a recompensarte el buen trabajo. Así que prepárate para aumentar. Prepárate porque el 2022 vas a ver ensanchado lo que hoy cuidaste fielmente. Prepárate porque el 2022 vas a ver aumentado lo que hoy cuidaste, administraste y serviste con fidelidad. Porque mantuviste en tu corazón hacerlo a la manera de Dios. Así que prepárate y regocíjate. Ahora es el momento en que digas aleluya y regocíjate con el mensaje. Es el momento en que digas amén porque te vas a comprometer a vivirlo. Es el momento en que digas gloria a Dios porque reconoces que el mensaje viene de Dios. Y en este momento es el momento en que digas Abba Padre, reconociendo la cercanía que tenés con Él por medio de Jesús y que el Espíritu Santo aviva en tu corazón profundamente. Y entonces todo lo que necesitas será depositado en las manos de Dios y te pararás como Esdras decía. Hemos logrado todas estas cosas porque la benéfica mano de Dios está sobre nosotros. Oh, la Biblia describe que Esdras tenía la benéfica mano de Dios porque era alguien que conocía la Escritura y como la conocía la practicaba. La benéfica mano de Dios es para aquel que cuando conoce, cuando es enseñado, practica la mano benéfica. Los beneficios de la mano. Oh, hay tanto en la mano, no tengo el tiempo, pero los beneficios de la mano de Dios. Dice que Dios en su mano derecha tiene el beneficio de la honra, de la exaltación, de los favores, de la unción, de la distinción sobre alguien. Cuando Dios extiende su mano derecha, Dios está haciéndolo sobre alguien que ha trabajado y trabaja bien.
Luego está su misericordia, que es la del lado del corazón. Le extiende su misericordia sobre alguien. Y Jesús hizo algo. Al que trabaja mal, antes de darle algo, debe corregirle el corazón. Jesús termina el mensaje del sermón diciendo: insensato considero el que oyendo no practicó. Y si ese insensato se presenta a pedir, Jesús, antes de que el Padre oiga la petición, debe corregir el corazón para que recapacite en su desobediencia y busque obedecer, y entonces pida bien y se le dará. Pero cuando se presenta un prudente, que es aquel que oye y practica, le es dado más abundantemente de lo que ha pedido o lo que necesita como una recompensa a su trabajo fiel, y eso el Espíritu Santo se goza en ese corazón. Oh Señor, yo te pido en esta hora que tu mano poderosa quiebre la incorrecta motivación del corazón, la apariencia externa, las muchas palabras sin sentido que no saben qué significan, y también, Señor, el querer convencerte. Yo te pido, Señor, que esas cosas quiten del corazón y aparezca la verdadera motivación, la fe por el Abba Padre, la fe en la relación de tu paternidad sobre nosotros. Padre, que se encienda esa luz de intimidad en el corazón, que arda profundamente en el nombre de Jesús. Y en esta hora yo te pido la provisión sobre los necesitados, Señor. A través del ministerio, sana al enfermo, Señor. Sana a todo el que está enfermo, a todo el que está tocado en su cuerpo. Sé sano ahora, come el pan de cada día. Sé sano en el nombre de Jesús. El que estaba débil, recibe fuerzas. El que estaba triste, sé consolado. El que estaba preocupado, recibe paz ahora en el nombre de Jesús. El que estaba en caos, recibe libertad ahora. El que estaba bajo una cárcel espiritual, sé libre ahora en el nombre de Jesús. Padre, provee abundantemente esa unción para tocarlos. Aleluya. Provee abundantemente, Padre. Gracias, Padre. Tócales, Espíritu Santo, donde están. Tócales ahora. Gracias porque ponemos nuestra esperanza y necesidad en tus manos, y de tu mano recibimos abundantemente. Levántate ahora de la cama. Levántate de ese estado espiritual y emocional. Levántate de ese estado del espíritu de la mente. Sé libre ahora en el nombre de Jesucristo, el Dios de la palabra, nuestro Padre Abba. Toque tu vida ahora en el espíritu, en el cuerpo, en el alma, en la mente. Ahora, tócale, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más penetrante que espada de dos filos. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Y gracias por cada persona que empezará a orar correctamente y por todos los testimonios que contarán el próximo año. Te alabo, Padre, te exalto. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay un gozo en mi corazón con este mensaje. El Espíritu se goza cuando puede enseñar lo que te acerca más al Padre y al Hijo. Te bendigo, iglesia. Nos vamos a despedir alabando al Señor. Disfruta la alabanza. Nos encontramos el día domingo 26 de diciembre. Ya nos encontramos aquí presencial a las 11 de la mañana. Tengan una excelente fiesta en el Señor, Nochebuena y Navidad. Disfruten, compartan y practiquen el Evangelio de Jesús. Dios los bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido este hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche no esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Gozo de Dios. La 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 la. La 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 la. La 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 la, yeah. La la la.